¿Saben ustedes que un tercio de los alimentos que producimos en el mundo se tiran o se desperdician? ¿Por qué producimos más alimentos de la cuenta? ¿Por qué consumimos más alimentos de la cuenta? ¿Y por qué tenemos siempre ese excedente que termina en la basura? Les vamos a aconsejar cómo pueden ustedes ahorrar alimentos, y no sobre todo ahorrar, sino también la economía, la que no está para derrochar. Pero yo creo que más que no tirar alimentos a la basura, creo que debe ser un tema de concienciación, porque la verdad, con la gente que hay pasando necesidad en el mundo, que no tiene nada que llevarse a la boca, y que nosotros nos pongamos a tirar comida, ¿qué sucede? No nos engañemos, en casi todos los hogares, pues me parece, bueno, pues una falta de... No, me dicen a mí en Pinganillo el mío, a mí me educaron a que la comida que sobraba iba a un tupper, iba al frigorífico y al día siguiente no pasa absolutamente nada por comerse de nuevo unas lentejas. Y yo, cuando tenga hijos, los educaré en la misma condición, porque es que me parece, verdad, una falta de respeto tener comida y tirarlo. David Soli, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Si tú que tienes hijos eres de la misma opinión que yo. Sí. Además, a mí me criaron de pequeñito y en la medida de lo que puedo lo hago. En la economía esta de las mamás que hacían un guiso el lunes, el martes aprovechaban el guiso para otra cosa, luego acababan las croquetas y demás. Y la verdad que me parece un asunto muy interesante, y son de estos típicos ámbitos que parece que nos queda como muy lejos, esto de el hambre en países menos desarrollados, pero que son pautas que debemos de hacer porque, primero, nos conciencian sobre una cosa que es una acción directa nuestra que repercute en el resto del mundo, y luego que egoístamente también repercute en nuestra propia economía doméstica. Parece que como, no sé, la sensación de no tenemos problemas, podemos gastar recursos, gastar dinero, y bueno, si nos ha sobrado algo, bueno, pues o muchas veces quizás, no sé si es la expresión, es que estoy midiendo mucho las palabras para no herir sensibilidad tampoco de nadie, que queremos estar tan a la moda y ser tan pijos y ser tan esto que, oye, que si nos sobra algo del día, pues no sé por qué, vamos a quitarlo de en medio, vamos a dejar de consumirlo, o nos da vergüenza decir en casa la comida que sobra se consume al día siguiente. Yo creo que, fíjate, por la experiencia que yo tengo, no solo en este tipo de casos, sino en lo que hace 10 o 15 años fue el cuidado del medio ambiente, el reciclado de residuos, yo creo que más allá de que el consumidor en muchas ocasiones sea un sujeto egoísta, que también, porque de hecho los estudios demuestran que a más poder adquisitivo más se tira, yo creo que es una cuestión de falta de concienciación y falta sobre todo de que la acción que yo realizo repercute en mi alrededor y más allá de mi alrededor. Y creo que por eso desde hace un tiempo, desde hace un par de años, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas encargada de la alimentación, está muy encima, porque es realmente en el sector consumo de los países desarrollados donde más se tira. Frente a países menos desarrollados, que a lo mejor el problema es que en el transporte no tienen imagínate, en el transporte no hay un camión frigorífico y entonces al final se tiene que tirar alimento porque se ha estropeado, pero no es un problema de consumo, sin embargo aquí sí lo es. Bueno, pues ya que has nombrado la FAO, nosotros queremos mostrarles a ustedes en imágenes precisamente ¿por qué se desperdicia aquí, en estos países industrializados, en estos países del primer mundo, mientras que hay necesidades en tantos y tantos países también de este mundo? Vamos a ver en imágenes precisamente en un vídeo de la FAO. Cada año, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos naturales utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. Imagínense. En el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambezi. Una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo. Esto no puede continuar. Con un futuro de más personas y menos recursos, no podemos permitirnos tirar nuestros recursos naturales a la basura. Intervengamos contra el despilfarro.
Los productores de alimentos pueden invertir en una mejor tecnología de cosecha y almacenamiento para evitar pérdidas de alimentos. Los minoristas de alimentos pueden reducir los precios de esas hortalizas imperfectas y donar los excedentes comestibles no vendidos a los necesitados. Los alimentos no aptos para el consumo humano deben reutilizarse como piensos. Los consumidores pueden ser compradores más cuidadosos, utilizar métodos mejores para almacenar y reciclar las sobras y pedir porciones más pequeñas en los restaurantes. Los esfuerzos pequeños se suman. La pirámide del desperdicio de alimentos se basa en la basura. Los encargados de las políticas pueden mejorar la capacidad de los productores, minoristas y consumidores para invertir la pirámide. Por ejemplo, crear capacidad de los productores de alimentos para adoptar tecnologías post cosecha. Revisar las fechas de caducidad para que no se descarten alimentos perfectamente inocuos. Hacer campañas de sensibilización para alentar a los consumidores a tomar las medidas que estén a su alcance para frenar el desperdicio. Reducir los vertederos a través de inversiones para convertir los alimentos desechados en compostas y biogás. La solución comienza por usted. Cada productor, supermercado, familia, restaurante y país tiene un papel que desempeñar. Se requerirá el compromiso de todos para reducir la pérdida y el despilfarro de alimentos, para que todos los recursos naturales utilizados en la producción de alimentos terminen como alimentos para la población del mundo, en lugar de como basura en los vertederos. Bueno, creo que ustedes han visto de manera muy sencilla y didáctica precisamente todo lo que conlleva el desperdicio de alimentos. David, un vídeo que recogía, bueno, pues haciendo comparaciones con grandes ríos, con países, la comida que se tiraba, la proporción de gases lanzados a la atmósfera, e incluso tenemos la costumbre, bueno, es que hemos tirado esta comida, no pasa nada. No, es que esa comida, para que nosotros la hayamos podido cocinar, digamos, y después tirar, ha tenido una gran cantidad de recursos medioambientales, de aguas, emisiones de CO2, etc., para que podamos, digamos, cocinarla. Claro, hay que no solo tener conciencia de que estamos tirando algo, sino el proceso que ha llevado ese alimento hasta que ha llegado a nuestro domicilio, que ha servido absolutamente para nada. Es decir, imagina que mañana tenemos que tirar un pollo porque nos ha caducado. Y bueno, desde la propia vida del animal, que no ha servido absolutamente para nada, pues estamos hablando de gasto de agua, gasto de pienso, gasto de transporte, gasto de luz, gasto, en fin, una barbaridad de elementos que se suman a la cadena y que al final van directamente a la basura. Al final el vídeo hablaba de pequeños cambios, de pequeñas costumbres, y es que el consumidor todavía no, en pleno siglo XXI, todavía no ha asumido que con acciones concretas que él realice puede cambiar muchas cosas, y esa conciencia tenemos que volver a tenerla. Ahí estamos viendo, siempre intentamos hacérselo todo de manera muy didáctica y muy sencilla para que sea más fácil de comprensión a todos nuestros telespectadores, porque me consta que también en estos horarios hay niños que nos siguen cada tarde. Bueno, pues ahí le estamos poniendo por qué se desperdicia alimentos en todo el mundo. Sobre todo esos alimentos, según las estadísticas y según la FAO, en los principales países del primer mundo, en los países desarrollados, digamos. Claro, estamos hablando de que si, por ejemplo, existe un 10, un 20% de producción en el tercer mundo que se puede llegar a desperdiciar en el sector productivo, la FAO, bueno, habla de pérdida con respecto a tirar. La pérdida es que el alimento en algunos momentos de la cadena se pierde porque se cae, y desperdicio puro y duro de que una vez que está llegado en perfectas condiciones se tira. Duplica y triplica lo que es el porcentaje que se tira en los países desarrollados frente a los países menos desarrollados, y sobre todo en el sector minorista y consumo. Es decir, que la responsabilidad, al fin y al cabo, la tenemos los consumidores y es quien inmediatamente nos está vendiendo el producto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ciertas pautas que nosotros, digamos que la actividad empresarial nos ha impuesto a nosotros, pero nosotros también hemos dejado que nos la imponga, que es, por ejemplo, la barbaridad de productos de una misma gama que existen en el mercado, y además que nos gusta que los lineales estén llenos. Imagínate, por ejemplo, las mayonesas. Tenemos mayonesa normal, mayonesa ligera, mayonesa con especias, mayonesa... Eso al final son, y a razón de 50, 60 botes por lineal, que luego viene una persona y va reponiendo a medida que se va quitando. Eso al final son productos potencialmente caducables, que al final aumenta el tema de... Podemos decir que hace una sobreoferta. Hay una sobreoferta. Hay un culto por la estética del producto. Es decir, uno va al campo
Y el campo de toda la vida había tomate bonito y había tomate feo, y eran tomates, no había. Ahora se busca siempre que el calibre sea perfecto, que quepan todos bien, que el envase sea bonito. Esa cultura de la estética que nos han impuesto al consumidor y que el consumidor ha seguido, lo que al final provoca es que se tire todo aquel alimento que no sea bonito. Entonces al final es un producto que posiblemente sea aprovechable, aunque sea un coste de menor precio, pero que muchos consumidores directamente desechamos. O sea, nosotros si tenemos que elegir entre un tomate bien perfecto, da igual luego cómo sepa, porque compramos con los ojos, luego al final lo desechamos frente a uno de peor calibre. Entonces eso también repercute en este tipo de historias. Y luego ya a nivel doméstico, la propia planificación que hacemos de la alimentación en casa es la que nos hace muchas veces que acabemos tirando muchos productos. Ahí están leyendo ustedes nada más y nada menos que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician o se tira. Ojo, que no estamos hablando de que tengan que consumir, bueno, pues ese yogur que se ha quedado en el fondo de la nevera y cuando hemos hecho un poquito de limpieza, pues llevaba 5 meses caducado, eso no, pero muchos de los alimentos que cocinamos, muchos de los alimentos que nosotros compramos en el supermercado, en nuestro carrito de la compra, se pueden utilizar, que es un recurso que estamos al fin y al cabo, que nos ha costado nuestro dinero y que yo creo que, como decía antes, era un tema de concienciación. David, ¿qué podemos hacer el consumidor final para intentar ahorrar, para intentar no desperdiciar comida, no tirar a la basura esta comida que tenemos en casa o que quizás ha sido un excedente por nuestra parte a la hora de prepararla? Bueno, lo principal, y eso en todo el tiempo que llevamos hablando de consumo en los distintos programas, siempre la herramienta es la misma, planificación. Primer punto, vamos a ver, a la hora de ir a comprar, no vayamos a comprar y punto, llevemos una buena lista, un presupuesto, porque eso nos va a permitir comprar justo lo que necesitamos. Ya estamos paliando el tema de desperdicio. Una vez que hayamos comprado, bueno, estemos allí lo de siempre, no comprar cansado, no comprar con prisa, no comprar hambriento, porque al final acabamos comprando mal y como compramos mal, tiramos más. En casa, pues cuidar el tema de la situación de los alimentos dentro del frigorífico para evitar que se nos estropeen. Normalmente los frigoríficos, bueno, pues los lácteos o los yogures suelen ir arriba, que es donde más refrigeración hay, y el tema, lo más perecedero suele ser la fruta, la verdura, la carne, el pescado, ver qué tenemos que congelar, qué no tenemos que congelar, siempre pensando en una buena planificación de comida, que además nos va a redundar en una alimentación más saludable, y siempre pensando en no tirar. Y luego, una parte fundamental que los consumidores todavía no acaban de tener bien asimilado es la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Hay alimentos que se le impone una fecha de caducidad, ¿por qué? Porque cuando termina esa fecha, digamos que el alimento pierde su saludabilidad. Es decir, por ejemplo, imaginémonos la leche pasa la caducidad, se corta y eso no hay quien se lo beba. Pero hay otros alimentos que lo que tienen es una fecha de consumo preferente. ¿Qué quiere decir? Que el alimento no deja de ser apto para el consumo, lo que pasa es que sí va perdiendo calidad. ¿Qué ocurre? Cuando se pasa la fecha de caducidad sí tenemos que tirar el alimento, pero cuando pasa la fecha de consumo preferente no hace falta tirarlo, ¿vale? Entonces eso es también una cuestión que tenemos que asimilar. Miramos poco el etiquetado. Es importante mirar el etiquetado, que eso nos va a ayudar a saber cómo tenemos que conservar el alimento. Y luego finalmente pues hay ciertas pautas que nos pueden mejorar, como es por ejemplo comprar en canales cortos de comercialización. Ahora precisamente la Junta de Andalucía saca un decreto en el cual hay 22 productos que se van a poder vender directamente del productor al consumidor. Es decir, para que nos hagamos una idea, del campo a nuestra mesa. Del campo a la mesa. Entonces, por un lado, estamos potenciando la socioeconomía de Huelva si vamos a una cooperativa a comprar directamente el producto. Por otro lado, estamos acortando los gastos y los recursos del producto y luego también nos va a permitir una compra más cercana que nos va a permitir pues desperdiciar menos comida. Sobre todo es comprar con conciencia, comprar con inteligencia, nos viene bien para el bolsillo y aparte estamos redundando en una mejora del resto de la gente que nos rodea, que eso siempre es importante. Y si nos están viendo en estos momentos, bueno, pues personas que tengan tiendas, directores de grandes superficies, yo les puedo contar una anécdota. Estaba trabajando en otro lugar hace unos años, voy a tirar la basura. Cerca donde yo vivía había una gran superficie, no voy a dar la marca, pero una de las marcas grandes conocidas. Y al abrir la tapa del contenedor me veo un contenedor íntegro, entero de estos verdes grandes de basura orgánica, lleno de pizzas. Mira, de verdad, se me cayeron 2 lagrimones. Es decir,
estas pizzas, si saben que les van a caducar en estos días, ¿no podían llamar a un banco de alimentos, a Cruz Roja, a Cáritas, a tantas y tantas ONG que hacen ese servicio de prestarle a aquellas personas que no tienen, insisto, nada que llevarse a la boca, un alimento? ¿No podían haber llamado a cualquiera de estas ONG? O incluso, mira, no sé cómo, si ellos mismos lo quisieran distribuir, entero, David, el contenedor lleno de pizzas. Fíjate que ahí tenemos también, y ahí esto es competencia de las administraciones públicas, tenemos un atraso en la legislación. En Francia, por ejemplo, existe una ley que se llama Ley de Sostenibilidad, que obliga por ley a que todas las grandes superficies con un número determinado de metros cuadrados, un porcentaje mínimo, mínimo te estoy hablando de que suele ser un porcentaje alto, de aquellos excedentes que tenga, están obligados a conveniar con bancos de alimentos, entidades sociales, para ceder esos alimentos y no tirarlos. Eso perfectamente se podría implantar aquí, y más allá de la buena o mala repercusión social que quiera tener una empresa, estamos hablando de que nos aseguraríamos de que no funcionaríamos como estamos haciendo actualmente con entidades más o menos concienciadas, que lo que hacen es conveniar y oye, yo te cedo un excedente de mi producción o lo que sea, sino que sería obligatorio por ley, con lo cual en ese sentido tampoco tendríamos que estar vigilantes y estaríamos hablando de un gobierno que sería sensible a esta situación, y posiblemente no hubiera ocurrido lo que tú te has encontrado. Pues son la cantidad de cosas, bueno, de anécdotas que ustedes tendrán con este tema, el desperdicio de alimentos y de comida, porque insistimos, no estamos hablando que ustedes se coman, bueno, pues un yogur de 3 meses caducado que se ha quedado olvidado en la nevera, sino de ese gran desperdicio de comida que solemos hacer, que no solo repercute al fin y al cabo en nuestra economía doméstica, sino que yo creo que a mí me parece tirar comida una falta de respeto enorme. Bueno, pues hemos hablado de todos esos consejos para que ustedes en casa tomen buena nota, que cada uno por supuesto es libre de hacer lo que quiera, pero siempre creo, David, que en estos temas tan sensibles, habiendo, bueno, miles de personas que fallecen, bueno, pues casi diariamente en países del tercer mundo porque no tienen nada que llevarse a la boca, que tenemos que cuidar cada uno dentro de lo posible pues esta gestión de estos recursos que estamos hablando de comida. Sí, además es una cuestión ya de conciencia social, de cultura. Antes nos daba, a nuestros padres les daban mucho, quizás porque pasaron una época más mala, les daba como mal rollo el hecho de tirar comida. Y por eso también se reciclaba tanta la comida. Yo me acuerdo que de un puchero se sacaba una ropa vieja, la pringada, las croquetas, ¿no? Y además tú luego al final, cada uno tenemos conciencia de que decíamos, no, es que nuestras madres gestionaban la casa muchísimo mejor. Es cierto que también ahora pues tenemos más prisa, es todo más complicado, pero bueno, que también forma parte también de parar un poquito, frenar, hacer una buena planificación, y seguro que mejoramos nuestra casa y mejoramos nuestro entorno. Las cifras hablan por sí solas, son cifras de la FAO. Cerca de 1.300 millones de toneladas de comida se desperdician cada año en el mundo. Con esta cantidad de comida que se desperdician, anualmente se podría alimentar a 2.000 millones de personas en todo el mundo. En España, el dato, 7,7 millones de toneladas al año se desperdician, y el 40% es responsable el consumo. No estamos hablando de un camión frigorífico que haya, bueno, pues se le haya estropeado el aparato de refrigeración y bueno, haya que tirar todo ese pescado. Son cosas muy puntuales. Estamos hablando en general de ese desperdicio de comida. Bueno, pues David, pues un tema interesante, eso de lo de la fecha de prescripción, sí, de consumo preferente, de caducidad, porque ahí creo que todo el mundo nos hacemos un lío. Vemos, en términos, fecha, pum, pum, miramos la fecha, esto está caducado, directamente a la basura. En términos generales, el etiquetado entre la letra pequeña que nos ponen y la falta de información general sería un asunto a tratar de forma más monográfica. Bueno, pues hablaremos más detenidamente de ese etiquetado, de esos códigos de barra, de esas fechas de consumo preferente, de caducidad, y de también muchas veces las etiquetas, que yo soy muy curioso, a mí me gusta siempre leerlo todo. Hay veces que coges tú un producto cualquiera, según el producto que sea, bueno, caloría, proteína, no sé qué, pero hay veces que si comparas los etiquetados de los productos, parecen que son como de lugares distintos, de naciones distintas, porque o no está bien etiquetado, o faltan datos, o está en esa letra pequeña que tú tienes, como por ejemplo un blister de chorizo, ¿no? De rodajas cortadas de chorizo. ¿Dónde viene esto? Te tienes que poner así, a darle vuelta al envase, para arriba, para abajo, mirar, aquí viene algo, pero en una letra blanca sobre no sé qué, que no entiendo literalmente qué pone. Normalmente la legislación suele ser ambigua, es decir, te dice que sea legible, bueno,
¿qué consideramos legible? Legible, Porque que yo hay tenemos que cosas con una lupa. claro, yo hay cosas que puedo ver y que una persona de 75 años no ve. Entonces, ahí sí es verdad que hace falta andar mucho. En la legislación del etiquetado hace falta andar mucho y normalizar, porque no es lo mismo como viene el etiquetado en una caja de cereales que como viene el etiquetado en una lata de refresco. Y sin embargo, eso habría que normalizarlo un poco. Pues no se preocupen ustedes, que ya tranquilamente hablaremos otra semana con David Solís de Consumidores Huelva de este tema del etiquetado del producto para que nunca nos den ¿cómo se suele? Gato por liebre. Gato por liebre, Gato por correcto. liebre. No me salía, estaba pensando en otra cosa. David Solís, muchas gracias por haber estado un martes más aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. A la vuelta a publicidad vamos a abrir nuestras líneas de teléfono, les vamos a dar la posibilidad de que se lleven o bien una cena para 2 personas en el restaurante Kiosco Manolín, bueno, o una comida, o bien si ustedes en estos momentos están solos y quieren buscar pareja y no saben dónde o cómo tienen que recurrir, les vamos a proponer un concurso muy sencillo en el que podrán ir a una excursión de 3 días con todos los gastos pagados en un hotel de 4 estrellas con pensión completa para los amantes, bueno, precisamente para los amantes no, para los no amantes que quieran conocer el amor de su vida, nada más y nada menos que una excursión para singles, para solteros, traducido al castellano o al andaluz. A la vuelta de publicidad, esto y un reportaje también que hemos hablado nuestra compañera María del Mar con el mundo del flamenco, con unos personajes que tienen mucho que ver con este mundillo.